Bienvenidos a Curiosidad Relativa, un canal dedicado a los datos curiosos. Si tú, como nosotros, amas descubrir cosas, estás en el lugar correcto. Número 1. La paradoja del gato de Schrödinger se introduce en el contexto de la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, que es una de las interpretaciones más aceptadas pero también más debatidas de la teoría cuántica. Esta interpretación sostiene que las partículas cuánticas no tienen propiedades definidas como posición o aumentan hasta que se miden. En el experimento mental de Schrödinger, el estado del gato se entrelaza con el estado de una partícula subatómica. La partícula está en un estado de superposición, es decir, simultáneamente en un estado de desintegración y no desintegración. Esto significa que el gato, cuyo destino depende del estado de la partícula, si la partícula se desintegra, se libera veneno y el gato muere. Si la partícula no se desintegra, el gato permanece vivo, está también en un estado de superposición de estar vivo y muerto. La paradoja reside en el hecho de que, según la interpretación de Copenhague, el gato está realmente en ambos estados hasta que se realiza una observación. Solo cuando abrimos la caja y observamos el estado de la partícula, lo que colapsa su función de onda, es cuando el gato se encuentra en un estado definido, vivo o muerto. Este concepto desafía nuestra comprensión intuitiva de la realidad, donde esperamos que las cosas existan en estados definidos y no en una superposición de posibilidades. La paradoja del gato de Schrödinger, aunque es un experimento mental, plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza de la realidad y la interpretación de la teoría cuántica. Número 2. El efecto placebo es un fenómeno intrigante que ha sido ampliamente estudiado en campos como la medicina, la psicología y la neurociencia. Se ha observado que el efecto placebo puede tener un impacto significativo en una amplia gama de condiciones médicas, desde el alivio del dolor hasta la mejora de los síntomas de la depresión y la ansiedad. Una de las explicaciones detrás del efecto placebo se basa en la influencia de las expectativas y las creencias del paciente en la respuesta del cuerpo. Cuando una persona espera que un tratamiento tenga un efecto positivo, el cerebro puede liberar sustancias químicas naturales como endorfinas y dopamina que tienen propiedades analgésicas y pueden mejorar el estado de ánimo. Estas respuestas biológicas pueden producir mejoras reales en los síntomas, incluso cuando el tratamiento en sí mismo es inerte. Además de las expectativas, otros factores que pueden influir en el efecto placebo incluyen la calidad de la relación entre el paciente y el proveedor de atención médica, el contexto en el que se administra el tratamiento y las características culturales del paciente. Por ejemplo, un placebo administrado por un médico de confianza en un entorno clínico puede tener un efecto más pronunciado que el mismo placebo administrado por alguien desconocido en un entorno no médico. El estudio del efecto placebo no solo es importante para comprender mejor cómo funciona la mente y el cuerpo humano, sino también para mejorar el diseño de ensayos clínicos y la práctica médica. Los investigadores buscan formas de aprovechar el poder del efecto placebo de manera ética para mejorar los resultados del tratamiento, al tiempo que se minimizan los efectos no deseados de los tratamientos reales. Número 3. Las líneas de Nazca son geoglifos antiguos ubicados en el desierto de Nazca, en el sur de Perú. Estas líneas consisten en figuras geométricas, animales y formas abstractas trazadas en la superficie del desierto, algunas de las cuales son enormes y solo son visibles desde el aire. Aún no se ha determinado con certeza el propósito de las líneas. Algunas teorías sugieren que podrían haber sido utilizadas en rituales religiosos o ceremoniales, mientras que otras especulan con propósitos astronómicos o calendáricos. Se desconoce quién creó las líneas y cómo lo hicieron. Las líneas fueron creadas por la remoción de piedras oscuras de la superficie del desierto, revelando la capa de arena más clara debajo. Se cree que fueron creadas por la civilización Nazca, que floreció en la región entre los siglos I y VII después de Cristo. Aunque las líneas han existido durante siglos, siguen siendo relativamente intactas debido a las condiciones climáticas secas del desierto. Sin embargo, la actividad humana moderna y el cambio climático plantean desafíos para su preservación a largo plazo. La interpretación del significado de las líneas varía según la perspectiva. Algunos investigadores sugieren que podrían tener significados simbólicos o mitológicos, mientras que otros argumentan que podrían haber sido utilizadas para la navegación o como rutas ceremoniales. A pesar de décadas de estudio y exploración, muchas preguntas sobre las líneas de Nazca aún no tienen respuesta, lo que contribuye a su fascinación y misterio continuos. Número 4. El fenómeno de las luces de Sdalen es un misterio que involucra la observación recurrente de luces inexplicables en el valle de Sdalen, en Noruega. Estas luces aparecen en diferentes colores y formas, flotando en el aire o moviéndose a velocidades variables, a veces describiendo trayectorias erráticas. Las luces de Sdalen han sido observadas de manera intermitente desde la década de 1930.
pero fue a partir de la década de 1980 que se volvieron objeto de un estudio más detallado debido a su frecuencia. Las luces pueden aparecer como puntos brillantes, esferas, haces o formas alargadas, y pueden ser de color blanco, amarillo, rojo o azul. Comportamiento aparentemente inteligente. Algunas observaciones sugieren que las luces pueden responder a estímulos externos como las señales de luz de los observadores, aunque se han propuesto varias teorías para explicar el fenómeno, incluyendo la actividad sísmica, la ionización del aire o fenómenos meteorológicos inusuales. Ninguna ha sido capaz de proporcionar una explicación completa y satisfactoria. Algunos científicos sugieren que el fenómeno podría estar relacionado con la interacción de la actividad geológica local con la ionosfera y la atmósfera terrestre. El estudio continuo de las luces de Sdalen es importante no solo por su intriga científica, sino también porque ofrece la oportunidad de comprender mejor los fenómenos atmosféricos y geológicos poco comprendidos. Número 5. El origen de la vida es uno de los grandes misterios de la ciencia y ha sido objeto de especulación y estudio durante siglos, aunque no hay consenso definitivo. Hay varias teorías y líneas de evidencia que los científicos han investigado para comprender cómo pudo haber surgido la vida en la Tierra. Abiogénesis. Esta es la teoría de que la vida puede surgir a partir de materia inorgánica en condiciones adecuadas. Aunque originalmente se pensaba que la vida solo podía surgir de la vida preexistente, biogénesis. Experimentos como el de Miller en la década de 1950 demostraron que los componentes básicos de la vida, como aminoácidos, podrían formarse en condiciones similares a las que se creen que existían en la Tierra primitiva. Hipótesis del mundo de ARN sugiere que en las etapas iniciales de la evolución, antes de que existieran las células tal como las conocemos, las moléculas de ARN podrían haber desempeñado un papel central tanto en el almacenamiento de información genética como en la catálisis de reacciones químicas, lo que llevó a la formación de moléculas más complejas y eventualmente a las células. Teoría de los orígenes hidrotermales. Esta teoría sugiere que la vida pudo haber surgido en entornos de aguas termales en el fondo del océano, donde las condiciones eran propicias para la formación de moléculas orgánicas complejas y la concentración de nutrientes. Panspermia. Esta hipótesis propone que la vida en la Tierra pudo haber sido sembrada por materiales orgánicos, incluso formas de vida microscópicas transportadas por cometas, meteoritos u otros cuerpos celestes. A pesar de los avances en la comprensión de la química prebiótica y la biología evolutiva, el origen de la vida sigue siendo un área de investigación activa y debate científico. La respuesta definitiva a cómo surgió la vida en la Tierra probablemente seguirá siendo un misterio por algún tiempo, pero los científicos continúan explorando nuevas ideas y evidencia para desentrañar este intrigante misterio. Número 6. La señal WOW es uno de los enigmas más famosos en la búsqueda de inteligencia extraterrestre SETI. Se refiere a una señal de radio detectada el 15 de agosto de 1977 por el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos. La señal duró 72 segundos y fue tan intensa que el astrónomo que la descubrió, Jerry R. Yeman, la marcó en el registro impreso con la palabra WOW, de ahí el nombre. La señal estaba centrada en una frecuencia de 1420.4556 MHz. que es una frecuencia característica del hidrógeno. Esto es significativo porque el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo y se ha sugerido que una civilización extraterrestre inteligente podría usar esta frecuencia para comunicarse. A pesar de los intentos repetidos de detectar la señal nuevamente, nunca se ha vuelto a observar. Esto hace que la señal WOW sea única y desconcertante. Se han propuesto varias explicaciones para la señal, que van desde interferencias terrestres hasta señales de origen extraterrestre. Sin embargo, ninguna explicación ha sido definitivamente confirmada, a pesar de que han pasado décadas desde la detección de la señal WOW. Sigue siendo uno de los eventos más intrigantes en la búsqueda de vida extraterrestre. La señal ha inspirado una amplia especulación y continúa siendo objeto de interés en la comunidad científica y entre los entusiastas de la ufología y la SETI. Número 7. El fenómeno de las abejas zumbidoras es un enigma que se ha observado en varias partes del mundo, especialmente en América del Norte y del Sur. Consiste en el fenómeno inexplicable de abejas que emiten un zumbido audible pero no se pueden ver. Las personas que experimentan este fenómeno pueden escuchar claramente el zumbido de las abejas, pero no pueden ver ninguna abeja en el área. En algunos casos, el zumbido puede durar varios minutos o incluso horas, antes de desaparecer repentinamente. El fenómeno se ha observado en diferentes tipos de entornos, como áreas urbanas, rurales y bosques. Aunque se han propuesto varias teorías para explicar este fenómeno, incluyendo la interferencia de frecuencias de sonido, la percepción engañosa y la actividad de abejas solitarias, ninguna ha sido capaz de proporcionar una explicación completa y satisfactoria. El fenómeno de las abejas zumbidoras sigue siendo un enigma intrigante y un tema de especulación entre científicos y aficionados por igual. Número 8.
El acantilado de Kuiper es un término que se refiere a una anomalía observada en la distribución de objetos en el cinturón de Kuiper, una región del sistema solar que se extiende más allá de la órbita de Neptuno y está poblada por numerosos objetos pequeños, incluidos planetas enanos como Plutón. La anomalía fue observada por primera vez en 2014 por un equipo de investigadores que estudiaban la distribución de objetos en el cinturón de Kuiper. Descubrieron que había una falta notable de objetos en una región específica, que llamaron el acantilado de Kuiper en comparación con las regiones circundantes. La falta de objetos en el acantilado de Kuiper es sorprendente y no se explica fácilmente mediante las teorías actuales de la formación y evolución del sistema solar. Se han propuesto varias explicaciones para el acantilado de Kuiper, incluyendo interacciones gravitacionales con un objeto masivo no descubierto en los confines del sistema solar, perturbaciones causadas por estrellas cercanas en la nube de Oort, o efectos dinámicos debidos a la historia temprana del sistema solar. A pesar de los esfuerzos de investigación, el acantilado de Kuiper sigue siendo un misterio sin resolver en la astronomía. Su existencia desafía nuestras comprensiones actuales del sistema solar y plantea preguntas importantes sobre su formación y evolución. El estudio continuo de objetos en el cinturón de Kuiper, así como la búsqueda de objetos transneptunianos y otros cuerpos en los confines del sistema solar, ayudará a arrojar luz sobre este misterio y a comprender mejor la estructura y dinámica del sistema solar exterior. Número 9. D-Blood fue un sonido de baja frecuencia detectado en 1997 por hidrófonos micrófonos submarinos en el Pacífico Sur. Este sonido fue inusualmente fuerte y de frecuencia extremadamente baja, y su origen ha sido objeto de especulación y debate desde entonces. Fue uno de los sonidos más fuertes jamás registrados en los océanos. Fue lo suficientemente potente como para ser detectado por múltiples hidrófonos ubicados a miles de kilómetros de distancia entre sí. La frecuencia del sonido estaba en el rango de aproximadamente 16 a 20 Hz, que es mucho más baja que la mayoría de los sonidos producidos por animales marinos conocidos. A pesar de una investigación exhaustiva, el origen de D-Blood sigue siendo desconocido. Se han propuesto varias teorías, que van desde procesos naturales como la actividad volcánica o los desprendimientos de icebergs hasta hipótesis más especulativas que involucran criaturas marinas gigantes o fenómenos desconocidos. Aunque se ha sugerido que ese blow podría haber sido producido por un animal desconocido, muchos científicos creen que es más probable que tenga un origen geofísico o natural. Algunas explicaciones sugeridas incluyen la fractura de grandes bloques de hielo, la liberación de gas de los fondos marinos o incluso eventos sísmicos submarinos. En resumen, C-Blow es un enigma intrigante en la oceanografía y la biología marina que continúa generando interés y especulación en la comunidad científica y entre el público en general, aunque su origen sigue siendo incierto. Su singularidad y misterio lo convierten en un tema fascinante de estudio y debate. Número 10. El efecto Pemba es un fenómeno en el que el agua caliente puede congelarse más rápido que el agua fría bajo ciertas condiciones. Este efecto ha sido observado por muchas culturas a lo largo de la historia, pero fue formalmente documentado por primera vez en la década de 1960 por un estudiante de secundaria llamado Erasto B. Pemba en Tanzania, de ahí el nombre. Aunque el efecto se ha observado en una variedad de condiciones, incluyendo la temperatura inicial del agua, la cantidad de agua, la temperatura ambiente y la presión atmosférica, no está claro cuáles son las condiciones específicas que lo causan. Se han propuesto varias explicaciones para el efecto M-Pemba, incluyendo la evaporación más rápida del agua caliente, la formación de una capa de hielo más delgada en el agua caliente que facilita la transferencia de calor y la convección más rápida en el agua caliente que promueve una distribución más uniforme de temperatura. A pesar de que el efecto M-Pemba ha sido observado por muchas personas y se ha documentado en la literatura científica, sigue siendo objeto de controversia y debate entre científicos. Algunos estudios han confirmado la existencia del efecto, mientras que otros no han podido replicarlo de manera consistente. Aunque el efecto M-Pemba sigue siendo un enigma en la ciencia, su estudio ofrece la oportunidad de comprender mejor los procesos de transferencia de calor y congelación, así como para explorar cómo los factores ambientales pueden influir en fenómenos aparentemente simples pero sorprendentes. Hasta aquí el video de hoy, gracias por ver los videos, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos video.